Y ahora sí está con nosotras Ana Pontón, candidata del BNG a la Xunta de Galicia. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Oye, muchos claro, te iba a kilómetros. decir, ¿cómo llevas la campaña? Que estarás un poco agotada, ¿no? Estoy muy animada porque a mí las campañas me gustan mucho, es un momento de mucho debate sobre pues, la política, de mucho contacto con la gente. Y además estamos viendo que esta es una campaña en la que hay mucha simpatía cara al BNG y esto nos da muchísima fuerza. He leído por ahí que podría ser que el Partido Popular perdiera, ¿no? su cortijo en Galicia. ¿Tú lo percibes así o cómo lo veis de cara al 28M? Bueno, yo creo que primero el Partido Popular está en una situación muy débil en las elecciones municipales. Piensa que no gobierna en ninguna de las Sí. principales ciudades de Galicia, que tiene, por lo tanto, desde ese punto de vista, una debilidad. Y yo lo que creo es que, bueno, pues lo que vamos a ver este 28M es que hay una fuerza política al alza, que es el BNG, que somos la alternativa frente a lo que representa el PP en Galicia. Te iba a decir que justo comentabas que en muchas ciudades, a nivel municipal, es verdad que el Partido Socialista es quien gobierna en muchas grandes ciudades de Galicia. ¿Cómo se lleva ese gobierno en la Junta y en la comunidad del Partido Popular, pero contrastando también con que en una de las ciudades más importantes no gobierna el Partido Popular? No sé si se nota a nivel, por ejemplo, sacar adelante iniciativas o a nivel gestión de la comunidad. Bueno, yo creo que lo que se ve es que hay pues una pulsión en la sociedad que es evidentemente una Galicia muy plural y donde nosotros también estamos gobernando en una ciudad, vamos a por todas en estas municipales y yo creo que lo que vamos a ver en estas elecciones municipales tampoco podemos hacer extrapolaciones directas a lo que puede pasar en unas elecciones generales o en Hmm, unas elecciones gallegas, porque es claro. evidente que en cada proceso electoral se dan unas claves distintas y en estas municipales aquí se vota muy en clave local, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo y sintiendo es que el BNG está en ascenso, tenemos en este momento el gobierno de una ciudad y vamos a por todas porque creemos que podemos sumar más alcaldías y vamos a sumar más concejales y más concejalas porque bueno, estamos viendo que hay una gran corriente de simpatía cara al BNG que no para de crecer. ¿Y cómo está el Partido Socialista? Porque también hay nuevo líder, ¿no? Del Partido Socialista. Bueno, que yo sepa, no. Ah, Que yo ¿no? sepa, ¿No, no cambió desde el anterior? no, no. Bueno, en los últimos años, desde las pasadas elecciones gallegas, han cambiado a su secretario general, eso es cierto, pero Sí. de momento pensé que decías que lo El habían vuelto a secretario cambiar, general, sí, exacto, sí, sí. Pero sí que se pero estrena, ¿no? Un poco en estas. no, yo no voy a hablar por cuál va a ser el resultado del Partido Socialista, eso lo van a decidir los gallegos y las gallegas el próximo 28M, ¿no? Lo que dicen las encuestas, bueno, pues es lo que dicen las encuestas, pero luego ya se verá lo que pasa, que en los últimos procesos están fallando siempre y de hecho pues no han sido capaces de detectar cambios profundos de fondo y de tendencia. ¿Cuáles son las propuestas del BNG para Galicia? ¿Qué línea estáis siguiendo en la campaña electoral? Pues nosotros lo que estamos es demostrando con hechos que tenemos un modelo de política municipal que transforma en positivo, que mejora nuestras ciudades y también nuestras ciudades más pequeñas y el rural. De hecho, el modelo municipal del Benega es un modelo de éxito donde podemos ver políticas muy vanguardistas. Por ejemplo, en Pontevedra somos una ciudad reconocida a nivel internacional por el cambio de movilidad, por ser una ciudad que ha dejado atrás la decadencia de cuando nosotros entramos a gobernar y hoy es una ciudad dinámica y además reconocida internacionalmente por su modelo, ¿no? de calidad urbana, de apuesta porque los peatones estén por delante de los coches, por crear dinamismo económico y social. Y nosotros estamos centrando nuestra alternativa en dejar en evidencia que tenemos un modelo de política municipal que funciona. ¿Y qué estamos viendo? Pues que el Partido Popular viene aquí a intentar enlamar el debate político, ¿no? Sin ningún tipo de propuestas, no queriendo meter miedo, ¿no? Y crispando, porque evidentemente el PP no tiene nada que ofrecer. Lo vimos con Feijóo, que estuvo de visita Mm. hace unos días y la verdad es que me parece que se está transformando en un imitador cutre de Ayuso. Sí, y de Rajoy. Tiene ahí como un poco de los dos, ¿no? Está ahí Bueno, como... yo lo veo más como un imitador cutre de Ayuso en esta campaña, ¿no? Queriendo ahí forzar el debate, pasó de querer ser Feijóo el moderado, ahora a Feijóo el imitador de Ayuso. En fin, le han sentado mal los aires de Madrid, ¿eh?
Sí, te preguntan por aquí, de hecho, te está preguntando Quasar, te dice, ¿qué opinas de Feijóo que ha pasado de ser galleguista a decir que el gallego es supremacista en Galicia? Bueno, nunca ha sido galleguista. Ya, bueno, se hizo Es una galleguista en un imagen, momento. es una imagen que se ha construido artificialmente de él. De hecho, su política estuvo muy centrada en atacar la lengua gallega. Hoy tenemos un decreto en vigor que prohíbe que las matemáticas, la física o la química se enseñen en gallego. Estamos hablando de que se prohíba enseñar un número de asignaturas en la lengua propia de Galicia. Creo que eso define con total claridad cuál es su política, que es cualquier cosa menos galleguista. Él siempre fue centralista y lo sigue siendo. Mira, te hacen bastantes preguntas por el chat, estoy leyendo, así que te leo alguna. Te Muy dicen, bien. quienes somos más rojos que la sangre, pero no somos independentistas, ¿por qué deberíamos votar al BNG? Porque otras fuerzas de izquierda en Galicia están casi marginadas. Bueno, yo creo que el BNG es la garantía de que va a haber políticas sociales avanzadas, de que va a haber una defensa de este país y de hecho, bueno, yo creo que se puede ver, ¿no?, en nuestra alternativa política, que cualquier persona que quiera políticas transformadoras tiene en el BNG su alternativa, desde la defensa de las pensiones públicas a la defensa de una política de vivienda para las mayorías, a pues el debate que tenemos sobre la mesa en temas de energía, que estamos proponiendo. Yo creo que las propuestas más avanzadas y de más sentido común, que tenemos que quitarle poder a las eléctricas para dárselo, en este caso, a los gallegos y a las gallegas, que tenemos que apostar por una compañía pública, que hay que acabar con esos beneficios caídos del cielo. Bueno, yo me parece que es evidente que en este momento la alternativa real para un cambio en Galicia es el BNG y animo a todo el mundo a que se sume. Y hay un par de cosas que yo creo que, bueno, está pasando en muchas comunidades autónomas y en muchas regiones, pero especialmente en Galicia me interesa saber qué medidas tomaríais, por ejemplo, para evitar la despoblación, que es verdad que ahora mismo pues mucha gente se está yendo a Madrid o Barcelona porque en otros lugares pues no hay trabajo, sobre todo para la gente más joven, y también por el cambio climático, porque muchas veces cuando pensamos en Galicia, que evidentemente tiene muchos sectores, pero pensamos en la pesca, la alimentación. ¿Cómo os afecta el cambio climático en Galicia y si hay alguna medida para intentar frenarlo? Bueno, son temas muy complejos, Hmm. voy a intentar resumirlo. Despoblación, pues no es un tema nuevo en Galicia. Nosotros llevamos viendo este problema durante las últimas décadas y tenemos algunos de los datos más preocupantes de toda Europa, ¿no? De hecho, tenemos creo que una de las peores perspectivas de evolución de la población. Esto no es simple, es desde luego algo complejo y nosotros lo que decimos primero, una parte es debido a la emigración que se ha producido durante décadas de gente joven, pero también a unas políticas que, digamos, no fueron capaces de poner a producir todo el potencial que tiene nuestro medio rural. Y por lo tanto, nosotros lo que creemos es que es fundamental darle servicios al medio rural y tener una estrategia de desarrollo que apueste por poner a producir todo el potencial que tenemos, porque lo cierto es que aquí, desde capacidad para dimensionar a nuestro sector forestal, a crear industria, a producir más alimentos, que es un déficit que tenemos en Galicia, casi no producimos alimentos y por lo tanto ahí podemos crear muchas alternativas. Cambio climático, evidentemente, es un tema de máxima actualidad que nos preocupa mucho. Estamos proponiendo en Galicia poner en marcha una ley gallega contra el cambio climático que sea capaz de enmarcar todas las acciones que hay que hacer en ese ámbito, ¿no? Si lo llevamos a la política más municipal, ya que estamos en este momento, creemos que hay que preparar a nuestras ciudades y pueblos para poder enfrentar lo que supone el cambio climático con una mejor gestión del agua, caminando, ¿no?, pues para la reducción de vehículos dentro de las ciudades y también dentro de los pueblos más pequeños y realmente pues siendo capaces de poner sobre la mesa medidas que ayuden a reducir las emisiones de CO2, porque aunque no todo depende de un sitio como Galicia, es evidente que tenemos que contribuir. Pero ¿y estáis notando, por ejemplo, en cuanto a la pesca en Galicia o en cuanto a consecuencias del cambio climático? Porque entiendo que es verdad que en cuanto a sequía, vosotros pues lo vais a notar mucho menos probablemente que otras regiones, de momento por lo menos, ¿no? De momento, nosotros ahí creemos que hay que prepararse para hacer una mejor gestión del agua, que hay que evitar, bueno, pues mejorar las pérdidas que se producen, ¿no?, renovar toda la red y hacer un uso responsable
del agua, y en la pesca pues sí que hay zonas en las que ya se empieza a notar que hay cambios, ¿no? O una reducción, por ejemplo, de la producción de marisqueo, aunque no se deba única y exclusivamente al cambio climático. Ahí tenemos un problema de saneamiento y de regeneración de nuestras rías que también está afectando a esa producción, por lo tanto es una situación un poco más compleja. Mira, me comenta por aquí Ecodiuku, que justo le tenemos en el chat, que hace también directos sobre cambio climático y sobre medio ambiente. Me dice que el año pasado hubo cortes de agua por la sequía en Galicia en verano, por ejemplo. Y nosotros tenemos zonas, por ejemplo, toda la zona interior de Ourense, que tiene graves problemas de sequía. También es cierto que ahí, en alguna parte, sufrimos la codicia de las eléctricas, porque vimos como una parte de estas empresas que gestionan embalses en nuestro país, pues decidieron turbinar mucha agua para producir mucha electricidad sin importarle las consecuencias que luego esto podría tener para el propio suministro de las personas. Fíjate, tenemos un montón de gente de Galicia en el chat porque la verdad es que están poniendo bastantes preguntas. Por ejemplo, te preguntan si va en tu programa la renta básica universal incondicional o va en el programa del BNG en algún momento se ha Bueno, planteado. en estas elecciones municipales nosotros no vamos a proponer una renta básica porque esto no depende de los municipios, Claro. pero sí estamos proponiendo una renta básica a nivel gallego y tenemos una propuesta que ya hemos llevado al Parlamento. Y bueno, aún no tenemos preparado el programa de las próximas elecciones, pero es evidente que tenemos que trabajar para que haya dignidad y que las rentas, pues digamos que tengamos este tipo de mecanismos que ayuden a las personas y que acaben también con la precariedad de la gente joven. Y te preguntan por aquí también, dicen, hay muchos concellos en Galiza con muchísima deuda per cápita, principalmente generadas por décadas del PP. ¿Hasta qué punto es posible ejecutar todas esas medidas que comentas? O como diría mucha gente, ¿no? ¿De dónde sale todo ese dinero? Que es lo que se suele decir cuando hay políticas de izquierda, ¿no? En un Bueno, yo creo municipio. que el dinero, en primer lugar, sale de una buena gestión. Nosotros hemos demostrado en muchos ayuntamientos que cuando llegamos estaban arruinados por el Partido Popular, que fuimos capaces de levantar económicamente esos municipios haciendo una buena gestión del dinero público, que son referentes en política social. Por lo tanto, en ese ámbito hay que actuar. Luego, si queremos más recursos, pues también tenemos medidas que podemos tomar. Yo creo que una de las más importantes es luchar contra el fraude fiscal, sobre todo contra el fraude fiscal de las grandes empresas, que sabemos que es el más importante, y ahí parece que ese es un tema tabú en el Estado español. Por eso creo que sería una medida en la que habría que incidir mucho más y en una fiscalidad realmente justa, porque aunque se le han puesto nuevos impuestos a la banca o a las grandes energéticas, seguimos viviendo unos beneficios que son un auténtico escándalo y por lo menos tenemos que actuar para que una parte de esos beneficios retorne a la sociedad por la vía de los impuestos. Oye, y a nivel comunidad, que ya sé que estábamos hablando de municipales, pero a nivel comunidad, ¿qué tal es Alfonso Rueda, el sucesor de Feijóo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está haciendo? Porque claro, aquí como solo nos llega información de Madrid y Barcelona como mucho, no sabemos qué está haciendo allí. Bueno, yo a Rueda lo veo un poco gris, haciéndonos mucha oposición al BNG. Está día sí, día también, pues parece que en vez de gobernar se está preparando pues para lo que le queda a partir del 2024, que es estar en la oposición. Pienso que se está viendo que el Partido Popular no tiene proyecto de futuro para Galicia, que es el pasado, y que el BNG representa el futuro. ¿Tú crees que Feijóo, si alguna vez llega presidente, utilizará el Falcon? Bueno, yo creo que Feijóo no, voy a trabajar para que Feijóo no sea presidente. Lo que estoy viendo es una especie de déjà vu, porque él ya hizo este mismo tipo de política, ¿no? Que es una política cutre en Galicia cuando estaba en la oposición. Por ejemplo, criticaba que el presidente de la Xunta tuviera un coche blindado, que era exactamente el mismo, que tenía misma gama, el mismo modelo que tenía el presidente del Partido Popular anterior, Fraga, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo lo que veo es que Feijóo está intentando llevar a la política estatal lo que a él le funcionó en Galicia para intentar llegar al poder. Yo espero desde luego que no cunda esa política que además yo creo que nos está demostrando que no tiene proyecto, que no tiene alternativa y que lo único que le gusta pues es embarrar el campo de debate. Preguntan una cosa muy interesante por el chat que dicen, ¿se siente aludido el BNG cuando entra en el debate la posibilidad de ilegalizar partidos? Que es verdad que últimamente desde la derecha le están dando mucho pábulo a ese tipo de declaraciones.
Bueno, yo como demócrata me siento aludida, porque creo que cuando se habla de ilegalizar ideas, eso se aleja de lo que es la democracia y nos hace caminar hacia el autoritarismo, y por lo tanto, pues me parece muy peligroso ese debate, porque es un debate profundamente antidemocrático y que nos afecta a todas las personas que somos demócratas. Yo creo que lo que estamos viendo es que el Partido Popular, bueno, primero parece que solo tiene un arma, ¿no? Que es la del odio, ¿no? Que es el arma de no ir al debate de fondo, porque evidentemente si tiene que dar cuentas de su gestión a nivel municipal o a nivel de las comunidades autónomas, pues no tiene una gestión que defender, pero después que también es un partido que tiene ideas profundamente antidemocráticas, y creo que esto es un peligro para la democracia, no un peligro para una formación política en concreto, y que frente a esto también tenemos que reaccionar con más democracia. ¿Allí también usan a ETA para la campaña? ¿O? Bueno, aquí usan esto para la campaña y durante la precampaña y en el tiempo en que no hay campaña. Es como una especie de comodín que a mí además me parece muy respetuoso, ¿no? Porque, bueno, afortunadamente, pues ETA se ha disuelto hace 12 años. Nosotros siempre condenamos la violencia y estuvimos todos y todas juntas defendiendo que la única vía que hay que utilizar en una democracia es la palabra. Y da la sensación a veces de que los únicos que echan de menos la violencia es el Partido Popular, ¿no? Y que están haciendo un uso Sí. absolutamente perverso, pues de un dolor que fue muy fuerte. Y estos días hasta hemos podido leer a las propias víctimas, ¿no? Reclamarle al Partido Popular que deje de utilizar su dolor y desde luego, bueno, pues que deje de hacer este tipo de política, que es la política, yo creo que pequeña, la política que demuestra que el Partido Popular no tiene nada que ofrecerle a la sociedad. Pero, Crispación, barrac, nada más. A mí me da pena, porque nosotros llevamos con este argumento durante los últimos años, aquí lo han utilizado siempre que han querido, por lo menos desde que yo soy portavoz nacional del BNG, tampoco les ha funcionado. Yo creo que se va a volver contra ellos porque lo que se ve es que es una organización política que vive de la crispación y de intentar crear odio, y creo que la sociedad quiere caminar y saber qué les ofrecemos, qué proponemos y cuáles son nuestras alternativas. esperamos que así sea. De hecho, las propias asociaciones de víctimas ya les están diciendo que no todo vale para hacer campaña electoral. O sea, que cuando tampoco tienes de tu lado a las víctimas de esos hechos que estás como reivindicando todo el rato, no tiene mucho sentido seguir ahondando ahí, yo creo. Pero bueno, ya veremos dónde acaba eso, ¿no? Sí, bueno, es una pena que no sean capaces de pasar pantalla, porque me da la sensación de que la mayoría de sociedad ya lo ha pasado, y en vez de estar contentos porque podemos hablar de lo importante que es de nuestras alternativas, bueno, parece que echan de menos la violencia. Me parece triste. Claro, es que pasa una cosa que aquí lo hemos reflexionado mucho. ¿Cómo van a pasar pantalla si no tienen otras propuestas? Es decir, ahora mismo que el mundo está marcado por el problema de la vivienda, por el cambio climático, por la despoblación de otras regiones, es decir, por ese modelo que la derecha ha reivindicado todo el rato, ¿qué va a proponer? No Claro, es puede que yo proponer aquí nada, claro. Claro, yo aquí, por ejemplo, vemos que el Partido Popular, claro, no puede hablar de sanidad porque tenemos una sanidad peor que cuando llegaron. No pueden hablar de política vivienda porque es que tienen unos datos que son auténticamente vergonzosos. Mira, piensa que que mientras nos estaba subiendo los alquileres en torno a un 30% en los últimos años, el Partido Popular entre los años 2015 y 2019 solo puso a disposición de los gallegos y de las gallegas una vivienda, promoción pública en alquiler. Imagínate, o sea, cuál es el nivel en el que estamos aquí, ¿no? El Partido Popular dinamitó la política pública de vivienda. Y yo a veces me llevo las manos a la cabeza cuando escucho a Feijóo, por ejemplo, la última vez que estuvo en Galicia, hace unos días haciendo campaña, criticó a Sánchez porque ha aumentado la deuda pública, pero Sí. es que él en Galicia creó el máximo histórico de deuda pública, nos triplicó la deuda pública de Galicia recortando en educación y en sanidad. Es decir, que él viene aquí y te promete una cosa que es lo contrario de lo que ha hecho durante sus Claro. últimos 13 años en Galicia. Te, Ahí, pregun- te preguntan también por el... Sí, te preguntan por el chat preguntas así más concretas como por ejemplo cuál es el plano modelo económico a medio y largo plazo para Rianxo y para Coruña. Bueno, yo creo que estas ya son preguntas más para los candidatos. Bueno, en Rianxo llevamos 12 años gobernando el Sí, BNG, es un sitio al que tiene un potencial enorme. De hecho, hemos conseguido
que en ese ayuntamiento pues se agote todo el suelo empresarial porque se están instalando más empresas. Eso quiere decir que hay un modelo ¿no? que está creando más dinamismo y que está generando más oportunidades. Y en Coruña, pues nuestro candidato pues, ha presentado sus propuestas económicas que claramente pasan porque A Coruña tiene que ser también una ciudad que tenga industria, que tenga más dinamismo económico, donde haya una especialización que aproveche pues, toda la potencia que nos da el mar, pero también pues, la universidad y la investigación, y ahí pues ese es un ámbito donde nosotros tenemos una apuesta muy clara tanto para Coruña como para todo Galicia. Y también te preguntan por la AP9, que ya ves que estamos en preguntas concretísimas. No sé Claro, es que yo entiendo claro. que desde Madrid no se entiende, pero si tú cada vez que circulas por una autopista que es central en Galicia y te tienes que dejar pues 20 euros, ¿no? cada día, es normal que haya una preocupación por la AP9 porque es algo que nos Porque afecta ¿qué es lo que ha muchísimo. pasado con la AP9? Yo no me he enterado, la La verdad, de este primera tema. pasan muchas cosas, ¿no? La primera es que es una de las 3 autopistas que hay en todo el estado que tiene el máximo legal que de concesional, que son 75 años, ¿no? Tenemos otra, de las 3, 2 están en Galicia. Nos parece un abuso, ¿no? Que tengamos que pagar peajes tanto tiempo, cuando además, bueno, pues nosotros, por nuestra posición periférica en el estado, digamos, mover nuestras mercancías, pues es mucho más caro, pero ¿qué está pasando? Pues que aquí llevamos mucho tiempo diciendo que es un abuso, que sigamos pagando estos peajes porque esa autopista está más que amortizada. La última ampliación de peaje la hizo el señor Aznar. Si no, ya este año dejaríamos de pagar peajes. Y en este momento la Comisión Europea está revisando esas ampliaciones porque dice que pueden ser ilegales. Es una oportunidad que tenemos para poder reverter esta decisión, que nosotros esperamos que así sea. Y bueno, y luego lo que nos parecía ya el escándalo total es que Audasa, si esto pasa, quiere reclamarle al Estado 1.000 millones de euros, cuando ellos han tenido la gallina de los huevos de oro durante todo este tiempo. Es que es un abuso las condiciones en las que se dan este tipo de concesiones que van a beneficiar a una empresa privada, ahora mismo en fondos de inversión, y que lo hacen a costa o del dinero de la gente o del dinero que paga a través de sus impuestos. Claro, eso te iba a decir justo, ¿quién estará detrás de esa concesión? ¿Qué empresas, qué Bueno, ahora bancos, qué mismo son fondos? fondos de inversión variados y diversos, porque además es que Aznar también la privatizó, en fin. Entonces, antes era pública y ahora es de fondos de inversiones que se compran y se venden, claro, y juegan con una infraestructura que es básica para los gallegos y las gallegas. Oye, Ana, pues muchas gracias por responder a todas estas preguntas tan variadas. Si quieres decir algo o algún tema que se nos haya quedado en el tintero de cara al 28M, bueno, pues no, ya creo sabes. que hemos tocado muchísimos temas. Yo encantada de poder estar aquí, y si me permites, como estamos a pocos días de que acabe la campaña, yo quiero pedir a los gallegos y las gallegas, en general a todo el mundo, pero en este caso a los gallegos y las gallegas, que vayan a votar el próximo 25 de mayo, porque yo creo que es el momento de la política. La política es el arma que tenemos la gente ¿no? la gente del común para poder cambiar las cosas, y que este día 28 de mayo es importante que toda la gente inconformista, que toda la gente que quiere que sus ciudades, que sus pueblos avancen, esté ahí, en este caso, pues apoyando al BNG, que creemos que somos la mejor alternativa y que tenemos un proyecto que ya ha demostrado que es un proyecto transformador y que funciona. Y por lo tanto, está muy bien que nos quejemos de lo que pasa en las redes, en los bares, en las discotecas, pero cuando tenemos la oportunidad de ir a votar, tenemos que estar ahí con fuerza y que ningún voto se quede en casa. Pues sí, porque es verdad que muchas veces parece que las importantes son las generales, pero en las autonómicas y municipales, en las diferentes comunidades donde hay autonómicas y donde hay municipales, que este año es verdad que hay un poco de lío al respecto de eso, también se Nosotros deciden solo tenemos muchas cosas. municipales. Claro, sí, sí. Bueno, también tenemos un tema ahí que es muy importante, porque estas elecciones también van de regeneración democrática. Claro. Tenemos una situación en Ourense con un alcalde que estamos viendo que es la corrupción total, pero también con un presidente de la Diputación, el señor Baltar, ¿no? Que lo han cachado Uy, es conduciendo verdad, Baltar. 15 por hora. Y aquí, pues ni Feijóo ni Rueda le dicen ni mu. Debe ser que no pueden, que no mandan más que él o algo así, porque es desde luego insostenible esa situación. Y creo que este 28M también va de regeneración democrática, ¿no? Y de acabar con esas prácticas de caciquismo que, bueno, que hay que desterrar de la política porque son un atraso.
Pues sí, muchísimas gracias, Ana, un abrazo y que vaya muy bien el 28M. A ti, muchas gracias, un Hasta beso. luego, un beso, chao. Chao.